Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. En la política internacional, los últimos días han estado muy intensos, sobre todo con la actividad entre Estados Unidos y Rusia, donde la Unión Europea, que acaba de reunirse en París precisamente, tratan de tener un perfil propio de defensivo, no solamente en lo económico con la integración de los 27 países, sino frente a Estados Unidos, inclusive reconsiderando el tema de la NATO, que es la OTAN en español, la Agencia de Naciones Unidas también en cuanto al problema de la Unión Europea está tratando de fortalecer los vínculos con Europa, dejando de lado la controversia permanente entre Europa y Rusia y tal vez con China, abriéndose un panorama nuevamente interesante para los europeos. Pero Europa se preocupa porque esa alianza permanente de Estados Unidos con la política del presidente Trump ha sido confrontacional y por lo tanto están buscando su propio sistema de defensa y su propio desarrollo económico y social, buscando nuevas alternativas. Eso sí, dentro del Estado Social y Derecho, de democracias como son las 27 países, y ahora Londres se ha incorporado definitivamente, como fue a París, a las conversaciones de la Nueva Europa. Y más allá de la dinámica política, inclusive del Medio Oriente, el mundo cristiano y católico está centrado en lo que es la salud del Papa, sobre todo que podría presentarse inclusive alguna renuncia sobre el papado, que sería el segundo después de Benedicto XVI, y en 600 años no había ocurrido algo parecido. Por eso el Vaticano anunció que ahora los compromisos del Papa Francisco para este fin de semana, tanto en la Vaticano como en su propia iglesia, y sobre todo con el quinto día de hospitalización, no prevén ninguna situación de empeoramiento, pero su edad de 88 años por la infección respiratoria que ha causado una gran inquietud, incluso se habla ya de la transición en la Iglesia Católica. Veamos. El Vaticano cancela los compromisos del Papa Francisco en el quinto día de hospitalización. Según un comunicado de la Santa Sede, debido al estado de salud del Santo Padre, la audiencia jubilar del sábado 22 de febrero quedó cancelada y Francisco no podrá presidir la misa del domingo. El Papa de 88 años, jefe de la Iglesia Católica desde 2013, fue ingresado el viernes en el Hospital Gemelli de Roma tras varios días teniendo dificultades para leer sus textos en público. El Vaticano anunció el lunes que el Papa padecía una infección polimicrobiana de las vías respiratorias y mostraba un cuadro clínico complejo, dando a entender que permanecería hospitalizado hasta al menos el miércoles, el día de su audiencia general, que ya fue cancelada. En un nuevo informe de salud el martes a mediodía, el Vaticano indicó que el Papa había desayunado tras una noche tranquila. La hospitalización de Francisco, la cuarta en menos de 4 años, ha relanzado el debate sobre su salud, especialmente porque su ingreso interviene al inicio del año jubilar de la Iglesia Católica, lo que implica una larga lista de eventos, muchos de ellos presididos por el Papa. Desde su elección en 2013, el jesuita ha dejado siempre abierta la opción de dimitir en el caso de que su salud le impidiera seguir desempeñando funciones. Su antecesor, Benedicto XVI, sorprendió al mundo en 2013, convirtiéndose en el primer papa desde la Edad Media en renunciar, alegando problemas de salud. 12 años de un pontificado lleno de sorpresas en la Iglesia Católica, de ayornamiento, como dicen los italianos, de puesta al día de la Iglesia Católica con nuevos temas y ante nueva realidad. Un papa que además no solamente es el jefe de la Iglesia Católica y con una importancia fundamental en el cristianismo, sino que también es el jefe de la diplomacia. El Vaticano es el sumo pontífice en una especie de monarquía con sus ministros, que ahora, por cierto, tiene por primera vez una mujer dentro del entorno más cercano, dándole participación también al sexo femenino y sobre todo haciendo una iglesia para los pobres. Por eso en el editorial de hoy vamos a referirnos en profundidad a esta situación del Papa y algunas consideraciones sobre su posible renuncia. Es parte de la información que siempre damos y después con las entrevistas de siempre. En cuanto a la salud del Papa, el mundo cristiano preocupado porque desde el viernes, después de la audiencia matutina, el pontífice argentino de 88 años acudió al Hospital Gemelli de Roma para continuar en el hospital el tratamiento por la bronquitis. Por ahora presenta un cuadro clínico complejo. Los resultados de las pruebas realizadas en los últimos días han demostrado una infección polimicrobiana del tracto respiratorio que ha obligado a una modificación de la terapia. Sin embargo, la noticia es que la salud está recuperándose y el Papa podría volver en pocos días a su labor fundamental como jefe de la Iglesia Católica y del cristianismo y además jefe de Estado del Estado más pequeño del mundo,
pero con una importancia política importante en la diplomacia mundial en función de la paz, la negociación y el diálogo no solamente entre religiones, sino también entre sistemas económicos, políticos e ideológicos. Mientras tanto, ya podemos leer las memorias de este Papa Francisco, un diálogo entre lo íntimo, lo espiritual y lo político. Esperanza es el libro, la nueva autobiografía del soberano pontífice, donde profundiza en sus recuerdos para hablar mejor del presente a través del relato de los personajes que marcaron su vida. Defiende allí la visión del mundo y de la Iglesia centrada en los pobres y en la paz y los cambios necesarios que deben hacerse, incluyendo el tema de la incorporación de la mujer a la Iglesia. Espera el Papa continuar con sus actividades, sobre todo en este año jubilar decretado el 24 de diciembre hasta el 6 de enero del 2026, festividad que se celebra cada 25 años, donde se invita a los católicos a la peregrinación y al perdón, y participa desde hace tiempo en la afirmación de Roma y de los papas, pero su peso político y religioso ha disminuido en las últimas décadas, aun cuando sigue siendo un factor fundamental en las grandes decisiones de las potencias, de los grandes y pequeños países, y una referencia para la paz y el encuentro de los pueblos. Como lo señala la prensa francesa, en el Papa problemas de cadera, dolores de rodilla, operaciones, infecciones respiratorias. Ha sufrido varios problemas de salud en los últimos años, y esta nueva hospitalización del pontífice argentino, la cuarta en menos de 4 años, ha reavivado sin embargo los interrogantes sobre su frágil salud, sobre todo porque se produce al inicio del año jubilar de la Iglesia Católica, marcado por una larga lista de acontecimientos, muchos de ellos presididos por el Papa, e incluso se habla ya de la posibilidad de una renuncia, como sucedió con el Papa Benedicto XVI, quien cambió la expectativa de que el papado siempre sería una asignación de por vida, alimentando una especulación que el Papa actual ha tratado de rechazar. Durante las últimas semanas, los atentos observadores de la Iglesia Católica Romana han estado analizando algunos inicios sobre los muros del Vaticano para hallar pruebas de que el Papa Francisco está a punto de jubilarse. Hicieron alusión al repentino nombramiento de nuevos cardenales en agosto como una señal de que Francisco, de 85 años, estaba conformando el colegio que elegiría a su sucesor ante una salida anticipada. Se recuerda que en el 2013 el Papa Benedicto XVI se convirtió en el primer Papa en renunciar en casi 600 años de la Iglesia Católica, y al hacerlo cambió la percepción del papado de ser una misión de toda la vida, adjudicada por el Espíritu Santo a una vocación más terrenal y sujeta a presiones políticas, diagnósticos médicos y consideraciones sobre los intereses de la Iglesia. Esta es una posibilidad y habrá que seguir de cerca la situación del Papa, que siempre será a continuación de la Iglesia, como ha sido la historia después de 2000 años. Sin embargo, el Papa ha hecho mención permanentemente al Papa Celestino V, que en 1294 emitió un decreto que hacía valer el derecho a renunciar de los papas. El gesto en el 2013 del primer pontífice en retirarse en casi 600 años, Francisco elogió esta decisión. Fue algo buenísimo para la Iglesia y le dijo a los papas que se detuvieran a tiempo, y tal vez él lo piense en retirarse oportunamente.